que podamos compartir con ustedes en cuanto a lo que es conductas machistas y feministas que deterioran la relación matrimonial. Voy a darme entonces a la tarea, con la ayuda del Señor, de primeramente definir, con la ayuda del Señor, básicamente algunos conceptos, porque lógicamente para entender cualquier tema necesitamos primero tener claros algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de conducta. ¿Qué es conducta? Cuando usted indaga, la conducta tiene que ver con la manera de comportarse de un individuo. También se define como el comportamiento y las acciones de alguien, o es la forma de proceder de una persona. Cuando se está hablando de conducta, estaríamos hablando lógicamente del accionar, del operar, del actuar que un hombre o una mujer de cualquier edad tienen en diferentes contextos de la vida. Gracias, mi hermana. Así que la conducta tiene directamente que ver con nuestro comportamiento. Eso es algo apenas lógico. Ahora, normalmente cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la conducta está íntimamente ligada al pensamiento. Diga, la conducta está ligada con el pensamiento. Es decir, la manera de pensar que tenemos, o nuestra filosofía de vida, o la manera en la cual nosotros pensamos sobre ciertos temas en la vida, son las que determinarán nuestra conducta. En otras palabras, la manera de pensar, los supuestos, los paradigmas, los pensamientos, la filosofía, los principios que tengamos nosotros sobre algo en la vida, serán los que determinarán exactamente nuestra conducta. Para ponerles un ejemplo sencillo, cuando una persona tiene una filosofía de vida relacionada, por ejemplo, con el respeto, siempre ha sido instruido y es su manera de pensar relacionada con el respeto, esto lo lleva a tener conductas o tener acciones relacionadas con el respeto. De la misma forma ocurre cuando se habla de la conducta del ser humano. El ser humano, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su accionar, algunos en psicología le llaman este asunto de lo psicológico, lo ven relacionado a la conducta con las palabras lo cognitivo conductual. En otras palabras, dependiendo de lo que pensamos, de esa misma manera estaremos procediendo en nuestras acciones. Y aquí en este tópico que estaremos tratando hoy, más que todo referente a los matrimonios, en particular a las parejas, un detalle bien importante que debemos tener en cuenta es este: dependiendo de cuál sea el pensamiento del varón o de la mujer, ya sea del hombre o la mujer que hacen parte de ese vínculo sagrado llamado el matrimonio, diga el matrimonio según Dios es honroso, el matrimonio según Dios es un pacto maravilloso, de manera que el texto sagrado dice que no solamente, y si usted va al Génesis, no solamente Dios instituye el pacto matrimonial, instituye la relación matrimonial, sino que Dios, a la vez que es el principio del matrimonio, Él es el fin del matrimonio, Él determina el final del matrimonio, y al ser el fin del matrimonio implica que al final de todo Él es el que juzgará nuestras conductas en cuanto al matrimonio se refiere. Así que vale la pena alinearnos al pensamiento de Dios referente al matrimonio. Por eso este texto creo que es clave: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin contaminación, sin mancilla, que sea pura aún la relación íntima matrimonial, dice allí, pero a los fornicarios, es decir, a los que practican todo tipo de maldad, de relaciones ilegales o ilícitas delante de Dios, y a los adúlteros, es decir, los que violan directamente el pacto matrimonial, dice los
juzgará Dios. Ahora, teniendo en cuenta eso, también me es necesario darles a ustedes por lo menos una definición básica de lo que es machismo o feminismo, porque como es lógico, no puedo ir de entrada sin por lo menos dar una noción de qué es esto. Bueno, realmente se podría decir que el machismo propiamente siempre lamentablemente ha existido. No obstante, el término propiamente machismo se originó a principios de los años 1930 y 1940, es decir, este es, o en cierto modo, una especie de neologismo, un término no antiguo, más bien es nuevo el término. Por eso usted no va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, la palabra machismo, y tampoco encontrará en la Biblia la palabra feminismo, porque también el feminismo es un término más bien nuevo. No obstante, ahora que vamos a estar estudiando esto, vamos a mirar cómo la Biblia tiene principios poderosos para hablarnos acerca de todo lo que tiene que ser la conducta del varón como de la mujer dentro del matrimonio. Y sabemos bien que aunque hay creyentes de nombre, aún de filosofía, de pensamiento, todavía tienen, ya sean varones o mujeres, tienen algún rezago del machismo o algún rezago del feminismo. Dicho sea de paso y de entrada, el verdadero cristianismo está totalmente en contra del machismo, pero también está totalmente en contra del feminismo. Ni lo uno ni lo otro van de acuerdo con el verdadero cristianismo, porque el cristianismo bíblico es de Cristo y lo uno y lo otro son anticristo, tanto el machismo como el feminismo. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, el machismo como tal se define, en palabras sencillas, se lo estoy diciendo en los términos más prácticos, como estar orgulloso o sentirse pedante, arrogante y ser prepotente acerca de su propia masculinidad, bajo el concepto del macho dominante. Ese es el concepto básico del machismo, aquel hombre que se siente orgulloso por ser hombre y realmente ni siquiera entiende lo que es ser hombre según Dios. Él entiende lo que es ser varón, incluso macho, dominante, según la concepción pagana, pero no según el modelo de un verdadero varón. La Biblia dice, portaos varonilmente. Y esto nada tiene que ver con el machismo. Digan, nada tiene que ver con el machismo. Y ya se lo voy a mostrar en unos momentos, ya que el machismo está relacionado con el dominio en el sentido de control. Está relacionado también con la agresión, el uso de la fuerza bruta para tratar de someter, en este caso a la pareja o a los hijos o a cualquier otro hombre. El autoritarismo también está íntimamente ligado con el machismo y el abuso. Es decir, definitivamente una persona con 3 deditos de frente y que además sea verdadero cristiano, no va, si es varón, no va a querer tener nada que ver con el verdadero machismo. ¿Sí me estoy explicando? Un verdadero cristiano con 3 deditos de frente, es decir, no necesita ser ni siquiera un erudito, debe ser sencillamente un seguidor de la palabra de Dios y decir, hombre, no encuentro ninguna base para sentirme arrogante en ese sentido. Ahora, este asunto del machismo es algo tan delicado que especialmente usa la agresión, el dominio, el autoritarismo y el abuso hacia las mujeres en general, o hacia su esposa en particular, e incluso hacia sus propios hijos y hacia otros hombres. Por eso es que el machismo en sí mismo es terrible, es nefasto, es dañino. Incluso el machismo se convirtió en la excusa perfecta para algo peor que el machismo, que es la corriente ideológica del feminismo. Y ahora voy a mostrarles por qué el feminismo es aún peor que el mismo machismo. Y digamos la excusa perfecta
para crear la ideología y la serie de vertientes ideológicas del feminismo fue precisamente la basura moral del machismo. Porque cuando se dio machismo en la historia, entonces se levantan ciertas mujeres que por lo menos inicialmente tenían ideas más centradas y tenían ideas claras en las cuales yo mismo estoy totalmente de acuerdo, pero la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, la quinta ola del famoso feminismo, lo que hacen es usar este asunto de lo que se llama la excusa del abuso, del dominio, de la agresión, del autoritarismo del macho, del varón que se cree hombre, pero con un entendimiento alejado de la palabra de Dios, y lo han usado como una excusa para esto. Ahora, el machismo, entonces, para que usted tenga una noción más clara aún, es una filosofía de pensamiento totalmente condenable, que considera que el hombre es superior a la mujer. Oigan esto, según el macho o el machismo, el concepto pagano del hombre macho, él es más grande o es mejor o es superior a la mujer, algo que cuando usted va a la luz de las escrituras no lo va a encontrar absolutamente por ningún lado. Delante de Dios, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza del Dios perfecto. Aleluya. Los dos son coherederos de su gracia cuando se entregan a Él, y los dos, aún en el Génesis, fueron creados para sojuzgar conjuntamente. Ahora, un detalle muy interesante aquí a tener en cuenta es que es una filosofía de pensamiento totalmente condenable, que considera que el hombre es superior a la mujer, a quien considera el sexo débil. Y escúcheme bien lo que le voy a decir, míreme atentamente y escúcheme a esto. El macho considera en el machismo que la mujer es el supuesto sexo débil, y según ellos el hombre es el supuesto sexo fuerte. Pero resulta que curiosamente la mayor debilidad del supuesto sexo fuerte es la que tiene hacia el supuesto sexo débil. Ahí está el asunto. Dígale al que está a su lado, ahí está el asunto. En otras palabras, los sinónimos, y yo no voy a entrar yo pudiese entrar en detalles, pero creo que es suficiente con mencionarlo. Los sinónimos es el masculinismo, ese es el sinónimo de machismo, y hay uno peor que se llama el falocentrismo, y ya en algún momento usted va a entender hacia dónde va ese asunto, porque el machismo lo he definido en estas palabras. Es un sistema de pensamiento erróneo y antibíblico de lo que es un hombre, pues promueve una falsa hombría, totalmente alejada de lo que es ser un verdadero hombre según Dios, que en lugar de dignificarlo, lo degrada. Eso es lo que hace el machismo, porque todos nosotros sabemos que cualquier filosofía o manera de vida o cosmovisión o forma de ver la vida que esté alejada de los principios de Dios siempre va a denigrar y degradar la creación de Dios. Siempre. Lo único que hará que el hombre verdadero llegue a ser verdadero hombre, del cual habla la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es cuando aquel hombre se conecte con aquel hombre perfecto, el varón perfecto, Cristo Jesús. Allí está el secreto, aprender a tener el carácter del verdadero hombre perfecto, Cristo Jesús. Ahora, por otro lado, está el feminismo. Ya el feminismo como tal, este es peor, y se lo dije y no temo en decirlo. El machismo fue la excusa perfecta para algo peor que el machismo, y es el feminismo. Y alguien dice, ¿puede haber algo peor que el machismo? Si el machismo hizo tanto daño. Bueno, es el feminismo como tal, es un movimiento político y social. Es una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la RAE, postula el principio de igualdad, pero bajo el concepto de igualitarismo, no en el sentido bíblico de equidad, de que tanto el varón como la mujer son igualmente valiosos y deben tener privilegios
Y aunque la Biblia es muy clara en la distinción, la Biblia habla de distinción de roles, habla de distinción de funciones, habla de distinción anatómica, en fin, el varón y la mujer son claramente, y externamente e internamente son distintos por diseño divino. Pero el punto de este asunto del feminismo es que postula el principio de igualitarismo, de derechos de la mujer y el hombre. Y entonces les voy a mostrar rápidamente en un momento el problema de pensar bajo esa perspectiva. Es que es un movimiento que comenzó con fines, al principio ni siquiera le cabe, aunque usted va a leer en historia, ni siquiera le cabe a las primeras mujeres que defendían los derechos de las mujeres el término feminista, porque definitivamente ellas no califican dentro del feminismo como tal, sino dentro del movimiento de mujeres que defendían los derechos de la mujer. Pero ya el feminismo propiamente es una cosa tan obscena que es un movimiento que al principio, cuando no era como tal feminismo, comenzó con fines de abolir la esclavitud femenina, algo en lo cual estamos completamente de acuerdo. La mujer no puede ser tenida como una esclava ni como un objeto de tipo sexual. Por otro lado, ellas luchaban por el derecho de las mujeres al voto, por el derecho de lo que ellos le llaman el sufragio, también la educación, el derecho a la educación y asuntos como la libertad del abuso de una sociedad machista, algo absolutamente claro, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero que hoy, especialmente luego de la denominada segunda ola del feminismo, es decir, los que estudian un poquito de historia sabrán que ellos hablan de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, ahora ya están hablando de la quinta ola. Pero luego de la segunda ola del feminismo es altamente ideológico y ramificado, es decir, ni siquiera es homogéneo, no hay solo una doctrina feminista. Por eso es tan complejo este tema, porque hay ramas, hay vertientes incluso dentro del feminismo, y el feminismo propiamente en sus diferentes vertientes propugna por lo que se llama la emancipación de la mujer, ese hecho de la autonomía. Hoy en día te hablan del empoderamiento femenino, te hablan de la liberación sexual de la mujer, la liberación femenina, la igualdad de género y otros asuntos que finalmente solo denigran a la mujer. Y vamos a ver que entre ellos están los movimientos feministas radicales, los movimientos feministas liberales, los movimientos feministas igualitaristas y otros más. Y en realidad se destacan varias olas, de las cuales la primera no era ideológica, pero desde la segunda y tercera ola del feminismo y hasta hoy han sido altamente ideologizadas por corrientes contrarias al diseño y propósito divino para la mujer. Para que usted se haga una idea, a lo que le llaman primera ola, en realidad no es un movimiento feminista ideológico, porque realmente a ellas se las podía calificar como defensoras de los derechos de las mujeres. Inició aproximadamente en los años 1848 y su meta era abolir la esclavitud, derecho al sufragio, derecho al voto, y como pueden ver, inicialmente tenían como meta que la mujer tenga participación, dignidad en asuntos civiles. Pero a partir de la segunda ola es donde Satanás mete de alguna u otra manera sus garras, sus doctrinas de demonios en muchas de estas promotoras de aquellos movimientos, y a estos segundos movimientos ya se les agrega otro detalle que se le llaman las feministas revolucionarias o los movimientos revolucionarios feministas, y esto va a partir de los años 1960 hasta finales de 1980. Y aquí entonces quiero que le den toda su atención, y alguien dirá, bueno, ¿y esto cómo puede permear al cristianismo? Por eso es que esto es delicado. Estas mujeres, por ejemplo, ya no hablaban de derecho al voto ni de asuntos como el hecho de que la mujer pueda ser respetada y libre, en fin, sino que ahora, entre otras cosas, defendían a la mujer biológicamente hablando, una mujer de verdad, una mujer diseñada, que venía como una mujer, nacida como una mujer. No obstante, a partir de esa segunda ola comienzan una serie de movimientos y de pensamientos como
la lucha por la liberación sexual de la mujer, la lucha por la liberación sexual y reproductiva de la mujer, la emancipación de la mujer, a fin de incluso una de las metas era el final de la cultura patriarcal. Y si usted va a la Biblia, el modelo patriarcal es absolutamente bíblico. Entre otras cosas, Él es el Padre Celestial, su modelo de gobierno bíblico es patriarcal, pero el problema es que tomaron lo patriarcal, obviamente una naturaleza caída, y lo cambiaron de lo patriarcal a lo machista, y allí es donde ellos toman esto como una excusa para atacar un modelo que de origen es 100% bíblico. 100% bíblico. Ahora, una mujer llamada Simone de Beauvoir, que entre otras cosas era bisexual, casada con un famosísimo filósofo de apellido Sartre, dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Pero la Biblia nos muestra que una mujer nace mujer y un hombre nace hombre, punto. Ella dice: no se nace mujer, se llega a serlo. Y por ende, bajo esta cosmovisión, por ejemplo, si uno lee un poquito de biografía de Simone de Beauvoir, se dará cuenta que a pesar de que estaba casada, era feminista, finalmente la proclaman como una de las promotoras del feminismo ya radical. Y es interesante que esta mujer también tenía relaciones con otras mujeres. En otras palabras, era de allí de donde se promulga el hecho de que la mujer es libre. Y no te están hablando de que tú como mujer no toleres el abuso. Claro que un verdadero cristiano no está de acuerdo con el abuso, pero ellos están metiendo otros asuntos, como por ejemplo las famosas luchas pro aborto, la liberación sexual de la mujer, basados en conceptos socialistas, en conceptos ateos, en conceptos evolucionistas y existencialistas. Entre otras cosas, el existencialismo, de una manera práctica, es la forma de filosofía que dice que tú determinas tu destino y no tienes que rendirle cuentas finalmente a nadie. Pero según la Biblia, varón y mujer, y más aún dentro del pacto matrimonial, tenemos que rendirle cuentas a nuestro divino hacedor, a nuestro divino creador. Estos movimientos sacan a Dios, entre comillas, del contexto. Quieren sacarlo por completo del contexto. A la postre, estos movimientos, en lugar de exaltar a la mujer, lo que hacen es degradarla. En esta época, lo que hacen, es decir, a partir de esa época, se empieza a degenerar y a distorsionar el concepto de madre. Por ejemplo, esta señora Simone de Beauvoir decide, según la historia, según las biografías, no tener hijos, pero al final ella termina adoptando a alguien, y una situación tremenda de historia de vida terrible. Pero luego dice que además de tratar de degenerar y distorsionar el concepto de lo que es ser madre, también vienen a atacar el concepto de lo que es esposa, de lo que es ser una hermana, una hija, una mujer propiamente dicha, debido a la influencia moderna. Es decir, esto surge en la época modernista o del modernismo, donde el énfasis era materialista, humanista, ateo, y al historial machista de la sociedad, sin Dios y pecadora en la que vivían, dio como resultado este terrible movimiento llamado el feminismo. Ahora, solo por decirle algo más, la famosa tercera ola ya se vuelve aún más radical, porque están los movimientos de revolución del feminismo postmoderno de los años 1990 al 2013, y allí, escuchen bien esto, fue donde se vio la aparición de nuevas corrientes y teorías feministas, como la interseccionalidad. Por ejemplo, el hecho de que tenían que buscar nuevos grupos de víctimas mujeres, pero dentro de esos grupos encontraron, por ejemplo, el concepto del feminismo negro étnico, las mujeres negras, el feminismo prosexo, el ecofeminismo, el transfeminismo. O sea, hombres que sienten que son mujeres, que dicen que son mujeres. Entonces, ¿se acuerda que le dije que el feminismo es peor que el machismo? Y si el machismo es horroroso, imagínense entonces, el transfeminismo
y el feminismo posmoderno, que tiene que ver con esa lucha de sexos, de ya no solamente la lucha de clases sino ahora lo sexista y étnico también. Las feministas de tercera ola se centran en la micropolítica y desafían el concepto de lo que es bueno o malo para la mujer de la segunda ola. Es decir, por eso entran a contradecirse. Las primeras decían, no, nosotros defendemos la mujer. Las otras decían, no, es que también hay otras mujeres que se identifican como mujeres, pero son mujeres trans. Y en fin, este tipo de personas empiezan a promover este tipo de conceptos. Y ahí es donde entran tantas contradicciones en ellos. El feminismo de la tercera ola se basa en el individualismo, es decir, cada quien decide y piensa de acuerdo a su concepto y no en la individualidad. La Biblia básicamente nos hablaría de la individualidad, es decir, que cada individuo para Dios es importante, varón o mujer es importante, pero el individuo no decide qué es bueno y qué es malo. El que lo decide es Dios, y el individuo debe regirse a lo que Dios dice. En cambio, en el individualismo, cada quien decide lo que es bueno y malo. Y por ende, cuando esto se mete al matrimonio, obviamente esto va a afectar terriblemente. Ahora, se enfoca en la diversidad con corte ideológico y no práctico, del cual sí nos habla la Biblia. Ellos te hablan de, nosotros promovemos el apoyo a todo aquello que tenga que ver. Hoy en día se habla, oiga bien, hay mujeres machistas, pero también hay hombres feministas, y por ende ellos dicen, ahora nosotros nos abrimos y defendemos y estamos coludidos con todo lo que tenga que ver con la diversidad de corte ideológico y no práctico, porque la Biblia claro que nos habla de una diversidad. Hay diversidad en las plantas, hay diversidad en los animales, hay diversidad en los hombres y diversidad en las mujeres, en el sentido de que son mujeres diferentes. No todos tenemos, aun cuando sean gemelos idénticos, algo los identifica, su voz, su personalidad, etcétera. Pero el ser humano, cuando mete ideología a la realidad, lo que hace es distorsionarlo. Surgieron diversos feminismos, y en esta tercera ola tomó fuerza el movimiento LGBTTIAQ+. Lesbianas, bisexuales, gays, travestis, transexuales, intersexuales, asexuales, queer, etc. Ahora, cuarta y quinta ola está el feminismo ideológico. A algunos expertos incluso ya le han llamado el posfeminismo. Ya ni siquiera el feminismo, porque en realidad el feminismo original, aunque no veo base para decirle feministas como tal, ya ni existe. Las mujeres que decían, defendemos a la mujer biológica, que sea libre de esclavitud, que tenga derecho a votar, que tenga derecho al trabajo, una mujer biológica. No, ahora en el posfeminismo, cuyos inicios fueron alrededor del 2017 a la fecha, el plan o la meta es reforzar y tomar muchos de los conceptos de las otras olas por medio de movimientos, como por ejemplo el yo también, ese asunto del oh amiga, yo sí te creo, ese asunto de que la mujer siempre dice la verdad, de que la mujer, que si la mujer dice, hay que creerle porque así tiene que ser. Y esto ha promovido el romper, es decir, hay algo bueno y malo acá. Lo bueno es que promueven romper silencio contra el abuso sexual, contra el acoso, contra el maltrato físico. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo, pero implícitamente promueven el odio hacia lo masculino, hacia el hombre mismo como tal. A la postre, debido a la radicalización de esas ideas políticas de odio a los hombres, en muchos casos se han cometido también injusticias contra el hombre. Eso es lo que ellas promovían, dizque igualitarismo. Hoy en día, en un caso, en un problema judicial, el hombre tiene las de perder con una mujer. Y bajo el asunto de la interseccionalidad, aún la mujer tiene las de perder. Si es una mujer blanca, tiene las de perder con una mujer negra. Y si es una mujer negra, tiene las de perder con una mujer trans. Porque ellos hablan de igualdad, pero al final en los debates y en los juicios el hombre siempre va a aplicar injusticia, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, el detalle aquí es que por medio de estos movimientos el abuso de mujeres hacia los hombres se
se ataca, es decir, se ataca el abuso de hombres hacia mujeres, pero implícitamente este asunto de promover una cultura feminista y por el otro lado los machistas ha hecho que también se calle implícitamente otro fenómeno, y es el abuso de mujeres hacia los hombres. Porque resulta que ahora en esta cultura machista se supone que el hombre no puede denunciar, que tampoco es abusado, porque es que según ellos todas las mujeres son víctimas, pero eso sí, los hombres no pueden ser víctimas, y sabemos que también hay hombres que son víctimas. ¿Sí me estoy explicando? Porque no todas las mujeres son ángeles. Ahí está el punto. Hay hasta mujeres que han hecho demasiado daño. Pero el asunto es que con esto se calla implícitamente el fenómeno del abuso de mujeres hacia los hombres. Pero además, a la postre, el posfeminismo afecta a la mujer biológica. Escuche esto, a causa de las leyes de identidad de género. Hay algo a lo que se llama las leyes de identidad de género, donde hombres se autoperciben mujeres y luego ellos compiten contra mujeres biológicas en asuntos de fuerza física y obviamente les van a ganar. Se ha hablado de muchos casos de movimientos con de cuento de las leyes de género, donde finalmente un hombre se autopercibe mujer y entra a pelear, por ejemplo, en algo de lucha libre o de combate con mujeres. Obviamente en los primeros encuentros han fracturado, han hecho daño. Algunos han ido en contra de esto. La misma mujer biológica, la que supuestamente querían defender, termina afectada, porque cuando el hombre pretende arreglar los problemas del hombre o la mujer pretende arreglar los problemas de la mujer sin Dios, lo único que va a hacer es empeorar las cosas. El único que puede hacer que las cosas vayan de menos a más es Dios. El hombre sin Dios nada puede hacer, y la mujer sin Dios de la misma manera. Ahora, a causa de esto, algunas mujeres han sido violadas en prisiones por hombres que se autopercibían mujeres, y donde estos individuos han ingresado a causa de estas leyes de autopercepción. Es decir, un hombre en ciertos países donde estos movimientos han llegado a ser fuertes, dice: me autopercibo mujer, no me pueden poner en la cárcel de hombres, tengo que estar en la cárcel de mujeres. Y allá se han dado los casos de no solo violaciones, sino hasta embarazos de hombres que supuestamente son mujeres, a mujeres que realmente son mujeres. Incluso uno de los casos más peculiares es cuando en muchas marchas pro mujer o pro feminismo, los hombres trans o las mujeres trans, que dicen así, golpean a las mujeres biológicas cuando se ponen a pelear entre ellas. ¿Y quién tendrá más fuerza? Así que el feminismo radical y el posfeminismo, lo defino así, es un sistema de pensamiento ideológico erróneo y antibíblico que propugna por defender a la mujer, pero que no sabe lo que es una mujer y lo que es ser una verdadera mujer, y que en lugar de dignificarla, la degrada. Por eso hoy en día incluso atacan el concepto mismo de lo que es ser mujer. Nosotros sabemos que según la Biblia, ser hombre es un diseño de Dios para que el hombre sea el patriarca, sea el sacerdote, sea la cabeza del hogar. Y ahora vamos a entender que eso no significa el macho de la casa, no el mandamás de la casa. De la misma manera, la mujer fue diseñada para ser la protectora, para ser la columna especial del hogar, de la casa, no para estar subyugada, pero sí para hacer un trabajo en equipo. Y cuando estos pensamientos permean a los llamados cristianos, lo único que se logra es encontrar una sociedad totalmente destrozada, y lo peor de todo, hasta iglesias que han sido afectadas. Y como el título tiene que ver con eso, con conductas machistas y feministas que afectan la relación matrimonial, entonces, ¿qué es deteriorar? Que deterioran. Deteriorar es estropear, dañar, maltratar, perjudicar y menoscabar. Ahora, voy a ponerles unos ejemplos muy básicos y prácticos que usted los va a poder entender y que sé que nos van a ser útiles. Las filosofías, las ideologías, los ismos y los movimientos basados en el humanismo, donde el hombre o la mujer son el centro y son quienes definen lo que es bueno o lo que es malo, lo que es moral o lo que es inmoral. En el humanismo pagano,
El hombre, el varón, quiere satisfacerse sin importar el bien de la mujer. En el humanismo pagano, la mujer es el centro, y ahí está el problema. En el cristianismo bíblico, ni el hombre ni la mujer son el centro. Para que el hogar funcione, el centro es Cristo Jesús. Él debe ser el centro de nuestra familia. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, el detalle es que esta gente trata de definir lo bueno, lo malo, lo moral, lo inmoral sin Dios. Lo hacen lejos de los principios de Dios en su palabra, y por ende llegan a conclusiones extremas como el machismo o el feminismo. En este caso, no solamente estas cosas, las dos cosas que hacen es que, número uno, cuando alguien llega al matrimonio con ideas o con pensamientos machistas o feministas, ya sean en pequeña o en gran escala, lo primero que hacen es que afectan negativamente la conducta del varón o de la mujer en todo escenario, y especialmente en el contexto matrimonial. En Proverbios 23:7, la Biblia, una versión de la Biblia que es SBRGLE, dice: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Es decir, el pensamiento del avaro, del que está hablando aquí, lo lleva a vivir en avaricia. El pensamiento del machista lo lleva a vivir y reforzar su machismo. El pensamiento de la feminista la lleva a vivir y a reforzar su feminismo. Por otra parte, estas filosofías e ideologías son anti y extrabíblicas, y por ende afectan la conducta, porque lógicamente son explícitamente antibíblicas, abiertamente anticristianas, y sus conductas totalmente antiéticas, antivalores y antimoral cristianas. Y recuerden que el matrimonio, díganle a que está a su lado, el matrimonio no es un invento del demonio. Diga, es un diseño divino. Y al ser un diseño divino, cuando yo vengo al matrimonio a aplicarle códigos machistas, no va a funcionar. Me meto al matrimonio a aplicarle códigos feministas, no va a funcionar. Nada, ni lo laboral, ni lo relacional, ni las amistades, ni la iglesia misma, nada va a funcionar cuando trato de meter en el universo de Dios, en las instituciones de Dios, en el diseño de Dios, las cosas paganas. Las cosas con Dios funcionan cuando Él es el centro, cuando Él es el circunferencia, cuando Él es el eje, cuando Él es el principio y el fin de esa relación. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que básicamente con esto ya puedo dejarles a ustedes, solamente voy a leerles, y ya en otro mensaje estaremos desarrollando lo que son. Quiero hablarle acerca de los, no se asuste que ahora no se los voy a explicar, pero quiero hablarle acerca de los 10 mandamientos del machista, los 10 mandamientos de la feminista y los 10 mandamientos de Dios para el matrimonio. Y allí vamos a llegar a unas conclusiones prácticas y ver qué es lo que realmente funciona. Mire esto, el carácter entonces es la manera de ser, o sea, la identidad misma del hombre o de la mujer. El carácter tiene que ver con la manera de actuar, con la conducta misma del hombre o la mujer. El carácter tiene que ver con la manera de pensar, con el pensamiento del hombre o la mujer. Y si tu carácter es feminista o machista, si tu conducta es feminista o machista, si tu identidad es feminista o machista, tú no vas a ser una bendición en tu hogar. Tú vas a ser un problema en tu hogar. Pero Dios te quiere usar para hacer una bendición en tu matrimonio. Si el carácter ha sido contaminado con las siguientes formas de ver la vida, lo llevarán a ser o machistas o feministas, a actuar machistamente o feministamente, y a pensar como machista o como feminista dentro de la relación matrimonial, lo cual sin duda, además de ser una forma de vida anticristiana y antibíblica, afectarán inevitablemente la relación matrimonial. Según Dios, oigan bien, según los machistas, el problema son las mujeres. Según las feministas, el problema son los hombres. Según Dios, el problema son los hombres y las mujeres pecadores. Ahí está el verdadero problema. El detalle es que estos, aunque muchos de ellos son ateos, pero también esto se ha infiltrado en los supuestos cristianos, machistas, disque machistas y cristianos, feministas, disque feministas y cristianas, se ha metido eso, el mismo espíritu de sus primeros padres,
Adán y Eva. El uno le echa la culpa al uno, el otro le echa la culpa al otro y ninguno quiere aceptar su responsabilidad, aunque Dios se la hace cumplir, quieran o no quieran. Según el problema de la humanidad, hombres, o mejor, según Dios, el problema de la humanidad, tanto hombres como mujeres, el problema del hombre como de la mujer no es su condición de ser hombre o de ser mujer. El problema del hombre o de la mujer no es la condición biológica, psicológica de ser hombre, incluso fisiológica de ser hombre o de ser mujer. El problema es su condición moral. El problema es su naturaleza contaminada. El problema es su pensamiento contaminado. El problema es su vida pecaminosa. Y hoy voy a cerrar con lo que será el desarrollo del siguiente mensaje, y es cómo esta condición pecaminosa del hombre y la mujer, vemos cómo se manifiestan a través de esa filosofía machista o feminista, se manifiestan pensamientos que a causa de ese pensamiento se desarrollan conductas provocadas por sus maneras o lógicamente erradas de pensar, y que lo único que hacen es llevar a deteriorar la relación matrimonial. Voy a solo a leerle, ya en la próxima los vamos a desarrollar, los 10 mandamientos del machismo que afectan el matrimonio. Número 1, no reconocerás tus errores. Número 2, no harás trabajo de mujeres. Número 3, no reconocerás en ti ningún sentimiento femenino. Número 4, no compartirás el estado de tus finanzas con tu mujer. Número 5, evitarás hablar con tu mujer de problemas íntimos o familiares. Número 6, te declararás incompetente para toda labor doméstica. Número 7, transferirás la responsabilidad de tus problemas a la mujer más cercana. Número 8, exigirás que tu mujer se haga cargo de cualquier problema conyugal. Número 9, no llorarás delante de nadie. Número 10, nunca pedirás perdón. Los 10 mandamientos del machismo. Pero estos que vienen son igualmente de feos. Los 10 mandamientos del feminismo que afectan el matrimonio. Uno de ellos lo dijo Monsieur de Saint Foy. Ella dice, o este personaje dice, expresa tu desprecio por el macho con pelos en las piernas y el mostacho, pues nada bueno viene de aquel. Segundo mandamiento, lo dijo Fray Josepo. Ante cualquier problema, sin empacho, debes echar la culpa siempre al macho. Si no hay ninguno cerca, se las echas a los hombres de Atapuerca. Atapuerca es un lugar físico. Tercero, no por ser mujer significa que estás obligada a convertirte en mamá. No tener hijos también es una opción. Eres libre de decidir si quieres o no ser mamá. Pero este es un pensamiento machista y ya lo vamos a ver por qué. Este es un pensamiento feminista, no bíblico. Es antibíblico, porque este es el concepto que dice la planificación la debe ser el hombre porque la mujer no tiene que dañar su cuerpo. No olvides que hay desigualdades en el diseño del Dios de los evangélicos. Ellos dicen, el Dios de los evangélicos dijo que la mujer sea la que tiene que sufrir, ella es la que lo tiene que llevar adentro y el hombre no. Ese es un concepto de base antibíblico y ya lo vamos a profundizar a fondo ese. Y ya les explicaré cómo es que se debe tener hijos según la Biblia, si Dios les concede, lógicamente, tenerlos. Número 4, vestirme como yo quiera es mi derecho. Mi valor como persona está en mi calidad de ser humano y no en la ropa que llevo. Ese también es uno de los mandamientos feministas y ya le voy a mostrar el porqué. Ellas dicen, yo puedo mostrar mi cuerpo y nadie tiene que violarme, nadie tiene que hacerme y obviamente no tienen que hacerlo, pero ellas no entienden que una mujer soltera le rinde homenaje a Dios aún con su vestimenta y una mujer casada le rinde homenaje a Dios y aún respeto a su marido con su vestimenta también. Número 5, dice, no seré parte de una religión que durante años ha fomentado el machismo. El feminismo es anticristiano de inicio a fin. Y ya les mostraré por qué ellas dicen eso. Número 6, no reprimiré mi sexualidad. Tengo el derecho de disfrutar al máximo. Soy libre de decidir sobre mi propia sexualidad. No me debe imponer a mí los deberes conyugales. Mi cuerpo es solo mío. Y esto es totalmente antibíblico. Es más, para cada mandamiento
satánico, machista o feminista, le tengo palabra para contrarrestárselo. Número 7, no sirvas ni te sujetes al macho, porque eso es subordinación. Ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre en qué consiste el sometimiento. Número 8, como mujer eres víctima del sistema heteropatriarcal. En cualquier conflicto de pareja, tú siempre tienes la razón, solo porque eres mujer, solo tú debes ser defendida. No siempre es así. Bíblicamente no. Número 9, no olvides que los errores del hombre en el matrimonio son causados solo porque es hombre. Y número 10, piensa solo en ti misma y ponte por encima en prioridades. ¿Dónde terminan hombres y mujeres que piensan de esa manera? En hogares destruidos o divorcios o abusos de uno o del otro lado, porque a las feministas les encanta abusar de los hombres, los machistas les encanta abusar de las mujeres, y eso no es acepto delante de Dios. Como cristianos no somos ni machistas ni feministas, somos cristianos, y ser cristiano es seguidor de la doctrina de Cristo. La mujer cristiana, oiga bien, se sujeta al varón como a Cristo, y eso es difícil. Pero el hombre cristiano se la pone todavía más complicada, porque debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y usted, querida hermana, se sujeta a su amado esposo como a Cristo. No, pues que a Cristo sí me le sujeto, pero a este. Y no está hablando obviamente de abuso, no estamos diciendo, si él la abusa y la maltrata, sujeto. No, eso es algo muy diferente. Pero, por otro lado, el hombre tenemos una tremenda responsabilidad. Porque alguien dice, cuando uno lee esos versículos, que a algunos les encanta cuando empiezan a leer, y las mujeres sujeten, los hermanos sonríen. Y luego dice, y vosotros. Y ahí está el detalle. Como hijos de Dios debemos ir a la medida, no del machismo, no del feminismo, sino del cristianismo bíblico. ¿Cuántos pueden dar gloria al nombre de Jesús? Póngase de pie y vamos a orar. Yo siento que Dios nos ha hablado de una manera especial esta noche, a mí me ha hablado. Quiero pedirles que hagamos este ejercicio. Yo sé que aquí hay esposas que no tienen aquí por diferentes razones a sus esposos, trabajo, laboral, en fin. Esposos que están con su esposa, gloria a Dios. Quiero que en este momento oremos los unos por los otros. Hermanas solteras, hermanos que están solteros, ustedes también pueden decir, Señor, allá donde esté aquel varón o a donde esté aquella mujer, Señor, líbralo del machismo. Y si es mujer, diga, pero yo también quiero ser libre del feminismo. Porque Dios no te dará un machista por esposo. Si lo buscas y lo dejas hacer conforme a la voluntad de Dios, Dios no te va a dar un hombre así, te dará un verdadero hombre. Y querida mujer, Dios te hará ser la mujer que Dios quiere que tú seas. ¿Sabe por qué siento que Dios ha guiado todo esto? Porque yo sé que hay muchos corazones, haciendo ya un paréntesis, afligidos aquí en esta congregación. Es normal las cosas que han pasado, este servidor igualmente, pero nosotros los hijos de Dios debemos aprender a adorar a Dios y a darle más importancia a la palabra de Dios por encima de todo. Incluso yo pude haber cambiado el tema o decir, no, demos un mensaje de ánimo, porque lo mínimo que debería pasar, pero Dios quería hablarnos acerca del valor de mantener familias unidas. Si usted quiere, querido hermano y hermana, que esta iglesia siga creciendo y prosperando, se requieren matrimonios sólidos, se requieren matrimonios firmes. Mujeres, digan conmigo, mujeres virtuosas. Todas las mujeres digan, mujeres virtuosas. Todos los varones digan, varones de verdad. La Biblia dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero también dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer virtuosa no es feminista. El hombre de verdad no es machista. Oremos. Quiero que ore, querido esposo, por esa esposa que Dios le ha dado. Esposa, ore por ese esposo bello que también Dios le ha dado. Y hermana que no lo tiene o hermano que no tiene, Señor, allí donde está, bendígalo, guárdelo y tráigalo en su debido tiempo hacia mí. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y así terminamos este día, este mensaje. Señor amado, hoy te damos la honra y la gloria. Primeramente, Señor Jesús, pedimos perdón porque muchas veces, Señor, te hemos ofendido, te
te hemos fallado, hemos pecado en tu contra, Señor, de tantas formas y de tantas maneras. Señor, con nuestra conducta, con nuestra manera, Señor, de pensar, con nuestra manera de ser, Dios mío, con nuestro carácter mismo te ofendemos. Pero queremos ser varones, Señor, y las mujeres que están aquí y todos los que están recibiendo esta palabra, llegar a ser varones y mujeres de verdad. Señor, varones y mujeres de testimonio, varones y mujeres de influencia, varones y mujeres, Señor, de propósito, de diseño, de llamado. Queremos ser esos instrumentos en tus manos, Señor amado. Reconocemos, Dios mío, que tú eres el varón perfecto al que debemos imitar. Tú eres el modelo perfecto, Señor. Tu palabra nos muestra claramente cómo es tu trato para con la iglesia. Y oro por cada varón aquí en esta iglesia, que como cabeza de hogar es llamado a ser proveedor, que como cabeza de hogar es llamado a ser, Dios mío, ese sacerdote, ese guía, Señor, que cuida, que protege, Señor, que trata, Señor, como dice tu palabra, no con aspereza, sino teniendo en cuenta a aquella mujer como el vaso más frágil que tú le has dado. No significa débil, sino que significa valioso y precioso. Te pido, Señor, también por aquellas esposas, Señor, ayúdalas a ser mujeres de verdad, mujeres instrumentos en tus manos para tu honra y para tu gloria. Señor, te bendecimos ahora más que nunca y declaramos, Señor, que esta serie de enseñanzas para familia, con este enfoque al hogar, con este enfoque al matrimonio, con este enfoque a la familia, tendrá también un efecto poderoso para gloria, para honra y para alabanza de tu santo nombre. Bendice, Señor, 1000 veces más a tu iglesia y derrama, Señor, de tu bendición sobre esta congregación. Yo declaro, Señor, solteros con propósito, Señor, que en su unidad será una unidad conforme a tu corazón, y declaro matrimonios con propósito, Señor, hogares restaurados también y restituidos. Pido por aquellos que están solos por alguna causa, pero están contigo, fortalécelos, bendícelos y ayúdalos y cumple tu propósito en ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, y te damos gracias por derramar bendición hasta que sobreabunde sobre cada hogar. Alguien puede darle una ofrenda de aplausos a Jesucristo, el Rey de la Gloria. Y así hoy terminamos este mensaje diciéndote gracias, 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 Señor.